Vamos a dar comienzo al módulo 4 de infecciones de piel y partes blandas. Esta es una patología que ha aumentado su incidencia en forma notable en los últimos tiempos. Esto llevó al desarrollo de múltiples guías. Recomiendo fervientemente la guía de práctica de la Sociedad Americana de Infectología de ITSA del año 2014, pues realmente es muy práctica. Esta guía da una clasificación para enfrentar al paciente con infección de piel y partes blandas que la divide en dos grandes grupos. Los que presentan predominantemente infecciones de tipo supurada, presencia de pus, o las que presentan solo lesiones, lo que podríamos llamar máculas o manchas rojas. O sea, hace esa gran división. Vamos a empezar hablando de las infecciones supuradas, que son las que han aumentado su incidencia en los últimos tiempos, y podemos ver en la imagen las lesiones más pequeñas, foliculitis a punto de partida de la flora que coloniza la piel, que se introduce en los folículos pilosos. Estos se obstruyen, producen necrosis, supuración. Las foliculitis pueden aumentar su tamaño, profundizarse, producir forúnculos. Los forúnculos pueden ser únicos o múltiples y asociados a la flora de la piel. Obviamente la causa más frecuente es el estafilococo y de ellos el estafilococo aureus. Pero, ¿qué pasó? El estafilococo aureus, que era en la década del 50 sensible a la penicilina, que después se hizo resistente y para el cual utilizamos habitualmente cefalosporinas, se hizo resistente también a las cefalosporinas o a la meticilina, por eso se los conoce como estafilometicinos resistentes, en el ámbito del hospital. ¿Qué pasó? En una publicación del año 2006 se ve claramente que hubo un aumento en la incidencia de las consultas ambulatorias por infecciones de piel supuradas, o sea, abscesos, forúnculos, donde lo que se encontraba era Staphylo aureus resistente a la meticilina, pero con un perfil distinto al del hospital porque tenía sensibilidad conservada a otro tipo de antibióticos, fundamentalmente a trimetroprima, sulfametoxazol y en menor medida a clindamicina, que es muy efectiva pero que tiene una tasa de resistencia cercana al 15%, y a quinolonas, pero con una sensibilidad muy variable, y mucho menos a los macrólidas que tienen escasa actividad. Podemos ver acá las tasas publicadas, y se ve que el 70 o más por ciento de los estáfilos aislados eran meticilino resistentes, lo que se dio en llamar Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad. Estos estáfilos tenían además la característica de producir una exotoxina que es necrotizante, que es la toxina de Panton-Valentin, que produce lesiones importantes que pueden diseminarse. ¿Podemos diferenciar las lesiones producidas por Staphylo aureus meticilino sensible del resistente? Clínicamente no. Este problema que yo estoy mencionando se empezó a ver en la década pasada en Estados Unidos. ¿Se ve en nuestro país? Sí, es exactamente igual. Este estudio multicéntrico publicado por el equipo que trabaja en antibióticos de la Sociedad Argentina de Infectología lo publicó, y se ve que el 70% de las lesiones supuradas con cultivo positivo tenían el mismo estafilometicido resistente de la comunidad, y se asociaba fundamentalmente a gente joven y a lesiones purulentas. Esta tabla permite ver el perfil de utilidad de los antibióticos, y claramente en el Staphylo aureus meticilino sensible, las cefalosporinas de primera generación son las drogas de elección, mientras que para el meticilino resistente del hospital es la vancomicina, y para el meticilino resistente de la comunidad también es útil la vancomicina, pero es inyectable. Entonces, entre las drogas de uso por vía oral, la trimetroprima sulfa es la más efectiva, seguida luego por la clindamicina. En un primer momento lo que se vio es que el tratamiento de estas lesiones debe ser con incisión y drenaje, y se consideraba que si eran lesiones únicas, menores de 5 centímetros, y no había respuesta inflamatoria, o sea, no había fiebre, esto era suficiente para la curación.
En el año 2016 aparecieron trabajos que demuestran que el empleo de trimetroprima sulfa versus placebo luego del drenaje por incisión lograban una cura más importante, o sea, en mayor cantidad de pacientes, pero evitaba la necesidad de nuevos drenajes, la aparición de nuevas lesiones y la infección en convivientes. Porque ¿cómo se transmite esto? Se transmite por las manos, porque el estáfilo está colonizando habitualmente las fosas nasales hasta en un 20% de la población, y en esta antigua foto donde un investigador ha puesto fluoresceína en una cepa estáfilo que colonizó su nariz, vemos como rápidamente al tocarse las manos, sacar un pañuelo, acomodarse la corbata y meter la mano en el bolsillo, está todo colonizado con el mismo estáfilo. O sea que la transmisión es por contacto directo de persona a persona. Entonces es muy común que este estáfilo esté en los convivientes. Por eso es importante el tratamiento antibiótico y la descolonización del paciente que tiene infección como el tratamiento de los convivientes. Es fundamental el lavado de manos y el empleo de mupirocina, por ejemplo, en crema a nivel nasal y de las lesiones del paciente de los convivientes. Y la tasa de recaídas que ocurren en estos pacientes como en sus convivientes puede llegar al 30%. Esto es algo importante de comentarle al paciente porque puede volver a padecer este problema. Respecto al tratamiento antibiótico, dependerá de la gravedad del mismo. Si las lesiones son pocas, no requieren drenaje porque son pequeñas y no hay fiebre, esto se hará por vía oral. Y si el tratamiento es empírico, obviamente vamos a utilizar trimetroprima sulfametoxazol. Si las infecciones son graves, son múltiples, además de la incisión, va a haber que dar antibióticos por vía a veces sistémica, en cuyo caso utilizaremos vancomicina asociada a cefazolina hasta tener el diagnóstico etiológico, haremos hemocultivos y cultivos de la lesión, veremos si el paciente además puede tener focos metastásicos de infección, endocarditis, osteomielitis, o sea, una sepsis grave a Staphylo aureus, lo cual ya es una situación de extrema complejidad que requiere el manejo del especialista, pero la mayoría son situaciones intermedias que requieren drenaje, antibiótico por vía parenteral por 24 horas y después el pase a vía oral, que habitualmente se hace con, ya dijimos, trimetroprima sulfas. Bien. Esto es lo que tiene que ver con el tratamiento de la infección supurada. Esta infección puede tener un halo de celulitis, pero la consideramos celulitis perisupuración, o sea que es lo que ya mencionamos. Cuando el paciente se presenta, como vemos acá en la imagen, con una lesión roja, estamos hablando de celulitis, de infección de tejido celular subcutáneo, que a veces puede ser más profundo, puede tener un absceso profundo que no estamos viendo, pero en caso de no tenerlo hablamos de infecciones que desde la superficie son impétigo, erisipela o celulitis. Y esto es sinónimo de Streptococcus pyogenes, no de estáfilo. La erisipela es una infección localizada que tiene como puerta de entrada lesiones, traumas que a veces no se ven, onicomicosis, intertrios, interdigitales, y son más frecuentes en los miembros inferiores y están asociados a éstasis venoso, a linfedemas, a erisipelas previas, a obesidad. ¿Cómo se presentan? Se presentan en forma aguda, con fiebre alta, a veces hacen quedar muy mal al médico porque la lesión no se ve en la piel, el paciente tiene fiebre, escalofríos y a las 12 horas aparece la lesión. Esta lesión compromete los linfáticos superficiales, por eso tiene rugosidad al tacto y tiene bordes nítidos, a diferencia de la celulitis, que es un poco más profunda y sus bordes no son tan localizados. Suelen ser unilaterales y suelen verse, como ya mencionamos, en miembros inferiores, pero pacientes que tienen resecciones ganglionares, por ejemplo, por cirugía, linfadenectomía, por
cáncer de mama pueden padecerlo en miembro superior y también pueden verse a nivel facial, pero es mucho menos frecuente. El diagnóstico de estas entidades es clínico. Los cultivos tienen un rédito muy bajo, los hemocultivos la positividad es muy baja y la lesión también es muy difícil de cultivar y aún de las ampollas que se pueden formar es positivo hasta en menos de un 5%. El tratamiento del estreptococo beta hemolítico que causa la mayoría de estas infecciones, ¿con qué se hace? Con beta-lactámicos. No sirve utilizar la penicilina benzatínica porque logra niveles bajos y en forma lenta. Se puede utilizar para evitar recurrencias, pero no para el tratamiento en agudo, y el tratamiento es penicilina o amoxicilina, que puede darse por vía oral, y solo en los pacientes alérgicos utilizar macrólidos como puede ser la acitromicina. Recordar que un 15% de los estreptococos son resistentes a los macrólidos, tanto a claritromicina como a acitromicina. Una alternativa que podemos emplear es la clindamicina, pero también hay resistencia al estrepto. La droga de elección siendo la amoxicilina. Entonces hablamos mucho en los primeros módulos acerca del problema de la resistencia, y que haya resistencia no obliga a usar drogas más nuevas. Vemos con amoxicilina cómo podemos solucionar perfectamente un problema muy frecuente como es la erisipela y la celulitis. ¿Toda mancha roja es celulitis? No. Tenemos pacientes que vienen y consultan y vienen ya diciendo que tienen diagnóstico de celulitis, que han recibido múltiples cursos de antibióticos y tienen una mancha roja, pero eso suele ser, sobre todo lo más frecuente, eczema varicoso. Esto tiene la característica de que no da fiebre, que es bilateral, que hay un terreno venoso con varices previo, hay obesidad, produce prurito y el edema produce enrojecimiento. Característicamente el paciente, cuando uno le pregunta, mejora cuando recién se despierta, claro, porque estuvo en decúbito horizontal y drenó toda la parte linfática y vascular. Y cuando uno le indica el tratamiento fundamental, que es reposo con las piernas levantadas acostado, eso es lo que nadie quiere hacer. Reposo, que es el tratamiento más importante. Tienen prurito, pero no tienen todas las manifestaciones de erisipela, y esto se trata a nivel local y no se trata con antibióticos. Las dermatitis de contacto, la trombosis venosa profunda, cuando, digamos, en manchas rojas unilaterales, son diagnósticos diferenciales a considerar, y hay toda una serie de otras manifestaciones que hay que pensar en diagnósticos alternativos. Respecto a la gravedad de la celulitis, desde lo localizado, que se puede tratar por vía oral, a manifestaciones graves por shock, por cuadro sistémico de sepsis, por pacientes que tienen inmunosupresión o enfermedades graves de base o comorbilidades, esto puede llevar a la internación y al tratamiento con antibióticos sistémicos. Para continuar, ¿cómo hacer el tratamiento? Bueno, por vía oral o por vía parenteral. Y este flujograma que proponen los autores de este artículo muy importante publicado en Medicine de Baltimore, hablan de la celulitis, si se puede obtener cultivo o no. Habitualmente cuando uno obtiene cultivo ya no es una celulitis, es un absceso a un forúnculo y ahí uno va a tratarlo acorde al aislamiento, pero cuando no puede obtener cultivo y es una celulitis, según la gravedad del paciente uno podrá progresar en el esquema antibiótico, pero debe evaluar dentro de las 24 o 48 horas la evolución, porque acá es fundamental, según la gravedad, hacer imágenes. ¿Para qué? Para ver si hay un absceso que está oculto y que hay que drenar para lograr la resolución del problema, o si el paciente presenta manifestaciones de celulitis necrotizante, ir a una cirugía y a un drenaje como solución completa del problema. Y entonces de acá vamos a pasar a las infecciones necrotizantes, que por suerte son una entidad poco frecuente.
hay que pensarlas mucho y cuando uno piensa en esto hay que llamar a un cirujano y no hay que perder tiempo. Estas entidades se diagnostican a través y se curan a través de la cirugía. No tanto hay que dar antibióticos, pero lo principal es el drenaje y sacar los tejidos necróticos. Cuando hablamos de necrosis estamos hablando de celulitis o de fascitis o de miositis según la profundidad, y estas pueden ser de dos tipos, una con flora polimicrobiana, aerobia y anaerobia, y la otra con estreptococos de tipo beta hemolítico de grupo A. Son entidades de presentación aguda, matan en 24 horas, pueden verse en el posoperatorio de una cesárea, de una cirugía de colon, y nunca vamos a encontrar pus porque no hay tiempo de que se forme. Entonces las manifestaciones son larvadas, el paciente va a tener trastornos de la conciencia, va a estar inquieto, va a tener un dolor desproporcionado en la herida respecto a lo que muestra la herida va a estar dura, va a tener alguna secreción serohemática, pero nunca va a tener pus, y un edema ampliado, puede estar rojo-violácea y después ponerse necrótica. En las manifestaciones generales, aparte de los trastornos de conciencia, la aparición de hipotensión, de oligoanuria, son signos de alarma que rápidamente nos deben llevar a la sospecha, a levantar al cirujano si son las 3 de la mañana y a pedir que hable la herida. Acá hay que equivocarse por demás, por abrir de más y no de menos, porque la resolución es tratando de sacar tejidos en mal estado. Por eso, esta, por ejemplo, es una imagen de una cirugía de una celulitis en la pared abdominal posquirúrgica, y este es el tipo de drenaje que hay que hacer, que tiene que ser amplio, y la guía americana pone en primer lugar la inspección quirúrgica y el debridamiento, después los antibióticos. Obviamente que hasta que el cirujano llega, hasta que se opera, ya una dosis de antibiótico de cultivo vamos a hacer, pero esto quiere marcar la necesidad de la rapidez con la que se interviene al paciente. No se puede esperar hasta la mañana siguiente, hasta el otro día, tiene que ser ya. Mandar material a cultivo, y hay situaciones raras donde uno puede encontrar alguna causa extraña, pero para tratamiento empírico lo que se sugiere es piperacilina tazobactam con vancomicina para dar una cobertura amplia, clindamicina para efecto, digamos, estabilizador de membranas y menor liberación de toxinas, y en algunas situaciones especiales, a los que les gusta andar por el río haciendo sky, o algunas de esas entidades que se caen al río y tragan agua o se lastiman, la aeromona hidrófila puede ser un agente muy complicado y el tratamiento es muy específico, y a los que les gusta hacer eso, pero en el mar, el vibrio vulnificano, que pescan y se lastiman con agua salada, esta es otra entidad que requiere un tratamiento específico, pero son situaciones puntuales. Entonces el tratamiento empírico sería con el que ya mencioné, y a partir de los aislamientos desescalar a un tratamiento empírico, a un tratamiento dirigido ya más específico. Bueno, brevemente hemos hecho un paneo de todas estas entidades. Muchas gracias.